Amén. Vamos a estar meditando esta mañana bajo el tema sentando cabeza. Gloria a Dios, Padre, que tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Espíritu Santo, este es tu tiempo. Bienvenido eres. Bien pueda proceder. Sentando cabeza. Vemos aquí en esta historia, la historia nos narra dos personajes. Nos habla de un padre y de un hijo menor. Este padre tenía hacienda, este padre podía tener las comodidades que le puede ofrecer todo buen padre a su hijo o a sus hijos. En este caso él tenía dos hijos. Pero vemos que aunque todos dos eran hijos del mismo padre, cada uno tenía perfección diferente. Ninguno era igual al otro, o si no, pues todos dos hubiesen pedido su herencia y todos dos hubiesen ido y hubieran dejado a su padre solo y hubiesen ido a gastar su dinero. Sin embargo, vemos que uno de los dos no actúa como actuó el otro, ¿verdad? Entonces aquí vemos una gran diferenciación también aún en los diseños, en la identidad y aún cuando vamos a referirnos hacia las personas, ¿verdad? No podemos pretender tratar a las personas de la misma manera, a todos de una manera o digamos única o estandarizada o universal, porque cada persona tiene su manera, tiene su forma, la manera como piensa, la manera como actúa, la manera como se relaciona, y aún cada persona tiene sus propios conflictos y tiene sus propias luchas. Y hoy vamos a hablar acerca de los liderazgos, ¿sí? Liderar pareciera ser algo muy trivial, muy fácil. No, yo esto lo hago de esta manera porque así creo que debería ser. En el ámbito espiritual, para uno caminar conforme al propósito de Dios, debemos dejarnos direccionar y guiar iglesia por lo que diga el Espíritu Santo. Él nos va conduciendo y nos va diciendo. Pero todo proceso en el liderazgo tiene también una preparación y tiene una formación, ¿verdad? En el ejercicio de conocer las ovejas, habían 100 ovejas, pero una de ellas parece ser que no estaba en la misma sintonía que estaban las otras 99, ¿cierto? Sin embargo, el pastor, que era el líder en este tiempo, si lo llevamos al simbolismo del tema que estamos hablando, pues había uno que no estaba en la misma armonía ni en la misma sintonía que el resto de las 99 ovejas. Sin embargo, ¿qué hizo el padre, el líder, o qué hace el pastor en ese caso? Estas están seguras y voy detrás de la que se me ha extraviado. Pero esta que se me extravió no se me extravió por rebelión. Ojo aquí, porque hay que hacer esa diferencia. Porque hoy estamos en esa sintonía de que los pastores tienen que ir a buscar a aquella oveja que se puede el rebaño. Ojo, ¿cómo me estoy yendo? ¿Me estoy yendo en rebelión? O porque mis luchas, mis crisis, mis desafíos me hacen encuevarme como lo hizo el líder. Yo no puedo tratar a una persona que tiene el conocimiento de Dios de una misma manera a alguien que no lo tiene. No me pongan las dos personas en el misma balanza, en el mismo equilibrio. Porque el mismo apóstol Pablo establece en una de las cartas donde dice, hay unos que tienen una fe muy elevada, pero hay otros que no, hay otros que tienen doble ánimo, hay otros que tienen fe fingida, hay otros que tienen... Entonces, nosotros como líderes, nuestra misión para saber cómo vamos a liderar a cada persona, porque no estamos llamados a lastimar a las ovejas que Dios nos ha entregado, sino a tratarlas con esa restauración que necesitan, para la cual Dios nos las ha entregado, porque Dios nos la entrega para Él hacer la restauración, la redención, no para que nosotros juzguemos, señalemos, cuestionemos y malintencionadamente obremos en pro de poner en disposición de esa persona. La otra vez hablaba del oportunismo. Las personas que buscan la oportunidad para sacar ventaja y provecho de la situación frente a lo que yo quiero hacer. Entonces,
La oveja se extravió, no dice que cogió su chilo y dice, yo ya no quiero ser parte de este grupo y me voy. Y aquí son dos cosas que vuelvo y hago énfasis, tenemos que tener ese crecimiento y también esa madurez espiritual. No, porque hoy escuchamos a muchos cristianos creyentes que yo no volví a esa iglesia y me están escuchando por allá, y qué bueno que me escuchen. ¿Por qué? Porque quieren que el pastor se sujete a las ovejas y no las ovejas sujetarse al pastor. Qué pena, el diseño original es que las ovejas se sujetan al pastor. No que el pastor, ese cuento que el maestro supera, el alumno supera al maestro, aquí no aplica de esa manera. Hay unas reglas, hay unas leyes, hay unos manuales de convivencia, como lo queramos llamar. Pero usted es oveja y yo soy pastor, o usted es pastor y yo soy oveja, y cada quien en su lugar, para que el barco pueda caminar como tiene que caminar. Porque si usted siendo oveja se cree pastor, eso es una sola revoltura, porque entonces el pastor da una dirección y la oveja está dando otra, y entonces el mercoche, confundimos a las otras ovejas. Y la otra oveja está por allá diciendo, y entonces ¿a quién le copio? ¿A quién le creo? ¿A quién le sigo? Y también está equivocada la otra oveja que se pone a pensar de esa manera, porque la estructura es una. Autoridad es autoridad, aquí en la Conchinchina donde vaya, gústele sus decisiones o no le guste. Así de sencillo. Entonces tenemos a esa oveja que se extravió, no que se puso de rebelde y se fue porque no le hablaron, porque no le saludaron, porque no le llamaron, porque no le visitaron. Una cosa es un nuevo creyente, una persona que está llegando, pero no pretenda usted que lleva 20 años en el Evangelio, que se les ha tratado como a uno que necesita ser. Entonces, como los hijos, cuando usted tiene hijos, un hijo que tiene 10 años que pretende que su mamá lo trate como al bebé que tiene meses. O sea, el cuidado no es el mismo, la atención no es la misma, la protección no es la misma. Sí, son hijos del mismo papá y de la misma mamá y tienen derechos, sí, tienen derechos, pero el cuidado y la protección van a ser diferentes. Entonces hoy tenemos muchos purgados emocionalmente hablando en el Evangelio que se resienten porque el pastor no le fue a visitar cuando se enfermó, que porque la hermana no le fue a visitar porque usted lleva 20 días que no va a la iglesia. Entonces me enojo, chillo, pataleo y ya no vuelvo a ir por allá. La salvación es individual, no es ni del pastor, ni de su jefe, ni de su hermano, ni de su hermana cristiana. Usted verá si por su rebelión, usted conociendo de lo que conoce de Dios, se deja quitar su tiquete de entrada a la salvación. No, es que no me trataron bien. Usted sea maduro, sacúdese, trágase la saliva y vaya a la presencia del Señor y diga: Señor, quítame esto que me está turbando, que me está molestando, y prosiga. Porque vuelvo y digo, la salvación es individual. Esta oveja se había extraviado. ¿Qué es extraviarse? Perderse. ¿Y qué hace que una persona se pierda? Cualquier situación. Cualquier situación, de pronto le cayó un gusano en el ojo mientras iba caminando, y mientras se sacaba ese gusano del ojo, entonces tuvo que cerrar los ojos y no vio para qué dirección cogió el resto del grupo, el resto de la manada. Pero no fue porque me hicieron o porque me dejaron o porque me abandonaron. Imagínense esa abejita ya diciendo: ay, todos se fueron, nadie se preocupa por mí, ninguno vino a rescatarme. Santo Dios. Y las otras 99 no estaban, vamos a buscar a la otra que se extravió. Porque no dice que el pastor se fue con las 99 a buscar la que estaba perdida. Dice que el pastor deja aseguradas a las 99 que ya tienen una madurez, que ya tienen un crecimiento, y va a buscar a las que este tiempo, iglesia, no es para estar perdiendo el tiempo con los que son maduros, que se creen niños o bebés espirituales, sino con los bebés que realmente son bebés.
aquellos que todavía no han llegado a los pies de Cristo, aquellos que todavía no están caminando, aquellos que todavía no han aceptado a Dios en su corazón. Estamos perdiendo el tiempo con hombres y mujeres que no quieren levantarse a orar, que no quieren levantarse a leer la palabra, que no quieren ayunar, pero pastor, como su rol es que usted ore por mí, entonces usted, cuando yo esté enfermo, voy a usted para que usted ore por mí. Es que la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Correcto, no sabemos la Biblia de pies a cabeza, pero no para aplicarla ni para vivirla, sino para condicionarla a nuestra conveniencia. La Biblia dice, oremos los unos por los otros. ¿Con qué propósito? Con que nos fortalezcamos los unos a los otros. Pero la Biblia no dice que usted tiene que dejar de orar, o usted cuando ora por el otro. Yo veo a mucha gente que viene y pide oración, pero yo no los veo orando. Ni por usted que oró por él, ni por la otra que... yo no veo a los de allá afuera que mantienen orando diciendo vamos a orar por todos los que mantienen en la iglesia, para que Dios les fortalezca y les ayude y los bendiga para que sigan haciendo su hermosa labor. Pensando, la discoteca nos espera, el equipo de mi casa está todo timbal con todas las del momento. ¿Sí? Y eso está pasando ahora. Entonces tenemos pastores, líderes, gastados, enfermos, cansados, agotados, y la gente lo mismo de lo mismo. Vienen, la llaman o lo llaman, pastor, venga a mi casa, mire que no me puedo levantar, estoy que me duele, y el pastor sale, deja su casa, desatiende sus oficios, desatiende hasta sus hijos y sale corriendo, y muchas veces sin transporte ni nada, y llegan allá y ni una bolsa con agua le dan. Ah, no, porque es pastor. Los pastores no se les puede honrar, no puede cobrar por la oración. Bueno, entonces parece usted a las 3 de la mañana, ore por su casa y por su vida para que vea que Dios también le responde a usted. Una cosa es la honra y la misma, pero hoy hay muchas personas que reciben, pero no dan. Y luego están hablando del que se hicieron, del que intercedió por usted. Entonces este joven viene y reclama lo que quizás él no había trabajado. Quizás este sea de unos jóvenes, de esos jóvenes de ahora en día que se sientan en la casa, ven al papá calorado, haciendo oficio, corre para aquí, corre para allá, y ellos ahí pegados del celular, viendo los Facebook. Y un día cualquiera dijo, denme mi herencia. Porque muchos creen que la vida es fácil. Yo me voy de la casa, me voy a pagar arriendo porque consiguen un trabajo ahí que medio le dan el mínimo y ya creen que eso les va a dar para la supervivencia total. Se van a los 15 días, están en la cama, tenés almuerzo. Y tú no fuiste el que pediste independencia. No fuiste el que te fuiste. Hay unos que ni siquiera ahorran a los padres. Se van, cogen su sueldo, no le dan ni 50,000 pesos a su papá de los sueldos, ni 5,000 pesos, ni 200 para decir que más poquito. Pero eso sí, fáltele comida en su casa o fáltele cualquier cosa, ¿a dónde vienen? Va, usted me resuelve. ¿Sí? El sin oficio, porque a veces nos tratan así. El sin oficio de su papá, el desocupado de su papá, el que no trabaja, el vago de su papá, es el que lo viene y le resuelve cuando su sueldo no le alcanza en esa independencia que usted dice tener. Así que hijos, tengamos cuidado. Honren a padre y madre, dice la palabra, para que tengamos días largos, pero también para que Dios nos provea. Porque muchas veces las bendiciones que le llegan a los hijos ni siquiera es porque los hijos mismos se hayan sentado y hayan doblado rodillas, ¿no? Obedecen. No, manito, a mí la Biblia me enseña muy claramente cómo actuó el padre del hijo pródigo. Ahí el Señor tenía todos los recursos que pudo tener. Pudo haber cogido mensualmente, haberle mandado comida a su hijo, plata a su hijo, pero dice que lo dejó que pagara su precio. Su papá estaba acá en su casa intercediendo, mirando hacia, como dice Salmo 121, el socorro, Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero cuando el hijo volvió,
cabeza. El problema de muchos de nosotros, tanto como líderes, como padres de familia, si lo llevamos al mundo natural real, es que nosotros queremos ser más buenos que Dios. Es que yo lo tuve en mi vientre 9 meses, ningún padre, déjenme decir, son muy pocos los desarmados, pero ningún padre quiere ver a su hijo mal. Pero ojo, ¿cuánto tiempo le vas a alargar el trauma? Ya distrauma, sí, el trauma, porque hoy oraste, intercediste por él, le solucionó Dios, pero mañana otra vez vas a tener que orar y le vas a tener que solucionar. ¿Y cuánto tiempo te vas a estar en esa largura extendiendo lo que Dios quiere hacer en 2 o en 3 meses? ¿Cuántas veces vamos a estar allí, Señor? A esto, Señor, tal cosa, déjelo que pague su precio. El hijo pródigo se fue valentonado, porque a él nadie lo echó a su casa. El problema es que muchos no quieren seguir reglas, no quieren someterse, no quieren reconocer autoridad. Y aquí, a diferencia de la oveja, esta oveja se va porque se quiso ir, no porque se extravió, no porque se perdió. Se perdió por una decisión que tomó. Plantaletas de tu mamá se cantona, mira que la mía te cosa. Hay unos que alcahuetean, como en la casa de ellos no respetan autoridad y porque dan cualquier 200,000 pesos en este tiempo, que 200,000 pesos no alcanza para nada, van a mandar a la casa y más, es que hoy viene fulanito y le voy a dar posada, así que la casa es suya o es de su papá. No, pero es que yo doy, porque doy 200. Yo tengo a alguien que conozco por ahí que porque da 200,000 pesos para el mercado en la casa y de vez en cuando ayuda a pagar facturas. Entonces esta casa es mía porque yo sé cómo están de costosas las cosas. Vaya mente. Más, aquí le traigo 50,000 pesos, no se lo reciba. Dígale, hágale la lista. Tráigame tanto de arroz, tráigame esto, y vaya y mándale usted mismo que mete para que venga acá con la cabeza diciendo más. Definitivamente la cosa está muy cara. Míreme que no me alcanzó, solo pude traer cosas. Pero como nosotros no le delegamos esas responsabilidades a nuestros hijos creen que 50,000, en los tiempos míos, yo del 86, eso era que machera. Wow. Ahorita, yo con una hija a mis 39 años, 200,000 pesos, cuando usted paga arriendo, cuando tiene que pagar servicio, cuando tiene que comprar comida, cuando tiene que los gastos del colegio. No, manito, 200,000 pesos no le llega a usted. En un día eso se le va, mejor dicho, ni en un día, en cuestión de horas. Pague 2 cosas o una cosa y ya. Más demora está en recibirlo. Más demora está en recibirlo. Entonces, ay, pobrecito mi muchachito. A ver si es un muchachito, el día que coge la quincena, si dice, ay, pobrecita mi mamita. Ay, pobrecita mi papito. Vea, usted ni siquiera le pasa por la cabeza. El día que va a reclamar el cheque o a retirar allá en el cajero de Bancolombia, ni siquiera. No, porque que la Biblia dice, se unirá hombre y mujer y serán unos, entonces la mamá y el papá quedan por allá olvidados. Pero después la economía no nos rinde, las provisiones no nos rinden, las bendiciones no nos llegan, los problemas se incrementan. Ahí sí, necesito que me ayude a orar por esto. Mire que estoy pasando tal situación, necesito que liderar no es que sea fácil. Porque desde la posición de oveja yo mando. Ay, yo quiero, deme, y usted me soluciona. Pero el líder tiene que pensarse, rascarse la cabeza y mirar cómo va a solucionar el problema. Hay un evento, los que quieran aportar, empieza todo el mundo a chillar. No tengo aceite, no tengo harina, no estoy trabajando, pero el Señor diariamente bendiciéndolo. Así sea con el respiro diario. Pero el líder tiene que decir, bueno, se acerca la fecha, se acerca la hora, tenemos esto, Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? ¿De dónde va a salir? Necesitamos esto, hace falta lo otro. Pero las ovejas,
es más fácil ser oveja. Porque la oveja simplemente recibe. Deme. Y aquí es un proceso. ¿Por qué? Porque este joven pidió lo que por derecho le pertenecía, aunque el papá todavía no se había muerto. Esa es la otra. Hoy los hijos quieren heredar y se supone que la herencia se recibe cuando el papá fallece. Bueno, los papás, porque si queda uno, continúan con la herencia quien está vivo. Y cuando ya fallece el que quedaba, entonces ahora sí, a los herederos que fueron hijos y eso, sí, hay primacía sobre el que sea menor. Si hay hijos menores, ese tiene mucho más legalidad, tiene una parte de la mamá y tiene una parte del hijo, aparte del conjunto, ¿sí? Porque es menor de edad. Los mayores de edad ya se supone que ya tienen un estilo de vida, ya deben de estar trabajando para lo de él. Ahora bien, si son menores de edad, entonces ahora sí todas las partes de manera igual, ¿sí? Esto porque éramos hijos de la familia, entonces nos corresponde a nosotros. Si somos 5, cada uno sacamos de quinta parte o de sexta parte o de cuarta parte, etc. Entonces, la oveja se extravió. Cuando nosotros estamos liderando personas, vamos a tener ovejas que se van a extraviar, pero no porque ellos quieran extraviarse. Y es importante que nosotros aprendamos a entender tener ese entendimiento del desarrollo humano de las personas. ¿Por qué? Porque es que todo es un equilibrio. Por ejemplo, Tatiana puede estar muy espiritualizada, pero a nivel de su corazón puede estar enferma. ¿No? Porque puede pasar. Aquí tenemos mucha gente que estamos en las iglesias, pero que venimos, alabamos y oramos, pero tenemos nuestro corazón aún enfermo. Tenemos odio, rencor, estamos pasando por cosas, no hemos sanado nuestro corazón. Y seguimos caminando, no porque se pone falda larga o vestido largo, ya usted lo sanó. El proceso de sanidad interior no es con un solo dañados, lastimados, heridos, ofendidos y eso son 33 años atrás que el Señor tiene que venir a reconstruir. Y no lo va a hacer en un día, porque Dios lo pudiera hacer en su soberanía, pero Dios es como aquel alfarero que se toma su tiempo. Y no es que usted, ay, ya mañana me siento aliviada y estoy sano. Olvídese todos los santos benditos días. Y es una cosa que incluso los líderes tenemos que afrontar aún más, porque si sale mal el resultado, ay, ¿quién se aguanta esos señalamientos? ¿Sí ven? Eso fue por no escuchar mi consejo, pastor. Eso fue porque no haberlo hecho como yo le dije. Eso fue porque empezamos a buscar los porqués. Y el gocito que le queda al otro que dice, sí, gracias, porque es que yo se lo advertí, no me hizo caso. Porque esa es la otra, estamos como unas, cuando Dios lo manda allá a Nínive y le da la palabra de arrepentimiento y el pueblo se arrepiente, y entonces Jonás va y se sienta a ver cómo es que Dios iba a destruir, y se enoja y se amarga porque Dios no destruye, dan las 3, las 4 y no llega el juicio. Y no es que la palabra de Jonás fuera un profeta falso. La palabra estaba dada, sino que Dios tuvo misericordia, porque esa es la otra. Hoy, a toda profecía, si no se materializa, entonces decimos que era un profeta falso. Y no vemos que hay misericordia de Dios. Si mi pueblo es humillado. Entonces, cada persona tiene sus formas. Y como líder, yo tengo que aprender a identificar. Yo no puedo tratar a Michelle. ¿Michelle tiene cuántos años? 11. Tatiana, 29. Yo no puedo pretender que Michelle, que tiene 11 años, que está en la etapa de pubertad madura, puedes proyectar a tener una inteligencia superior, pero físicamente su cuerpo, su intelecto están en la edad donde están. En estos días Diana se lo para el papá y cuando vino me dice, ma, es que mi papá me dijo que se la tengo para allá a comprar una ropa, entonces me dice, ya no sé qué tipo de prenda fue a coger, y después cuando venía le dice, Diana, es que su mamá
le dice cómo se tiene que vestir, porque el tema para los que son inconversos es que nosotros le imponemos a nuestros hijos todo. Ya usted no puede vestir así. Yo a mi hija sí le digo, usted no puede andar de esta manera, esta ropa no, eso sí, pero que sea ropa que vaya acorde a su edad, no se lo prohíbo, ¿sí? No se lo prohíbo, porque nosotros los padres también estamos para guiar, y yo recibía una palabra del Señor que me dijo, de ti depende, porque yo ya te lo he revelado. Entonces, si ya Dios me reveló algo que puede estar atacando a mi hija, de mí como madre, ya que Dios me lo reveló, depende si lo que Dios dijo se va a cumplir en ella o no se va a cumplir, porque ya Dios me lo reveló. Me reveló que se iba a venir, me reveló que la iba a atacar, me reveló que se iba a levantar en contra de ella. Entonces, de mí depende ya con esa información si actúo o no actúo. Ahora, ella está en su etapa de adolescencia, joven, pero de mí depende si yo hago varias reglas en mi casa o no. Porque donde usted quiera ir, van a haber reglas. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en su casa, en cualquier institución. Usted entra al banco, a la alcaldía, usted a donde vaya, siempre hay unas reglas. Y usted tiene que sujetarse a ellas. Gústale o no le guste. Va a un restaurante igual. Entonces, él le dice a Diana que si yo le escondía la ropa, yo le decía qué ropa debía usar. Y Diana le dice, no, pa, yo soy la que escondo mi ropa. Ah, bueno, mija, porque es que usted, aunque esté en el Evangelio y usted se haya bautizado, usted debe recordar que usted está en una edad joven y tiene que vestir en esa línea, ¿sí? Entonces yo reflexionaba y yo decía, wow, comportamientos y conductas que todavía no le corresponden. Yo me angustiaba y le decía, Señor, es que Diana, tú le hablaste, tú le dijiste tal cosa y la otra, y el Señor me dice, yo lo estoy haciendo, pero es a mi tiempo, ¿sí? Porque la persona Michelle tiene que alcanzar una madurez conforme a la edad, pero debe tener un guía, un acompañamiento, pero el acompañamiento no es para que la una. El acompañamiento no es para que la ponga a comparar, es que usted tiene que cantar como Tatiana, o es que usted tiene que levantar la voz a nivel de Tatiana. ¿Por qué? Porque el timbre de voz que tiene Michelle es diferente al timbre de voz que tiene Tatiana. Entonces yo no puedo forzar la voz de Michelle a llevarla a un nivel, porque no le va a dar, yo le voy a dañar sus cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque la juventud hoy en día está bajo la presión social, la presión ministerial, la presión congregacional y la presión familiar. Y está en ese semblante de dónde fallando al otro o le estoy fallando al otro. Y hay que tener en cuenta, porque ese es otro error que nosotros también cometemos. Que yo sea bautizado no es un manto de seguridad para que yo no me caiga. Que yo sea bautizada no es un manto de seguridad para que yo no le falle al Señor. Que yo sea bautizada no es una cobertura para decir que yo no voy a pecar. Porque ni usted que no se ha bautizado, como usted que ya se bautizó, todos estamos en el mismo riesgo, porque el tentador es el mismo. Y la misión del tentador es la misma: dañar, robar y matar. No viene a ser ninguna. Así que usted, por el hecho de que esté bautizado, lo único que le pone un título de bautizado, pero humanamente el cuerpo es igual. La edad de 11 años no es igual a la edad de los 17, de los 28 o de los 50. No. Y como líderes tenemos que empezar también a identificar ese desarrollo humano que tenemos en el potencial de cada una de las ovejas que Dios nos entrega, o de las personas que Dios nos entrega, porque no todos son buenos para todo.
Y hay que empezar a identificar en qué es bueno Michelle, en qué es bueno Tatiana, en qué es bueno el hermano Sergio, en qué es bueno la hermana Diana, en qué es bueno la hermana Yadi, para colocar a cada uno en el lugar que le corresponde estar. Ahora, la edad que tiene Michelle, sus ocupaciones, sus atenciones, son muy diferentes a las que tiene la hermana Tatiana. Sí, hago el ejemplo porque estamos aquí. Son muy diferentes. Su esposo dice, las ocupaciones, las percepciones, las aspiraciones que tiene Michelle van a responder a la edad que tiene Michelle. Y hay también el mismo círculo de personas que tiene Michelle a su alrededor. ¿Y eso qué nos va a llevar a nosotros? Que ella también se va a encontrar con amigos, con amigas, que el profesor le va a enseñar, le va a decir, con el tipo de personas como estas, manipuladoras, no me puedo juntar. Usted se lo puede decir, como tía, como prima, como madre, como esta, pero ella va a decir que es que usted no la quiere dejar juntar con ella, que es que usted no la quiere, no. Aunque usted sepa que esa persona no anda en buenos caminos, aunque usted se lo diga, ella lo tiene que vivir, ella lo tiene que experimentar, y cuando lo experimente, ¿cuál es la tarea de nosotros como líderes? Michelle, en tu caminar te vas a encontrar con personas así, 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 así. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Que debemos actuar así, 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 así. Cuando Michelle se encuentra con personas como esa, va a decir, mi tía me habló de esto, mi tía me dijo esto, entonces debo actuar frente a esto de esta manera, porque la información ya la tiene. Pero usted no puede vivir, porque eso despierta una curiosidad que la va a llevar a ella a tomar una decisión, quizás que no es la que inicialmente iba a tomar. Pero el no guiar correctamente nos va a llevar a nosotros a dañar algo que se está construyendo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En términos de diseño y de identidad, un joven, una joven que está en pubertad, en adolescencia, entrando a adolescencia, incluso vamos a encontrar jóvenes adultos, hablo de jóvenes adultos porque ya son 18 años a 28 años, que aún todavía están comportándose como si fueran niños de 14, piensan como si fueran pelados de 15 años o incluso hasta de 10, aún su tono de voz y sus niñerías que le salen en su conversación y en su lenguaje son como un pelado de 8, de 9 años y tienen. Vemos viejitos de 50 años, de 60 años que quieren vestirse como joven, caminar como joven, hablar como joven, porque hay algo en ellos que en esa etapa no se desarrolló, no se vivió, no se desenvolvió como debió. La pastora, mi mamá, muchos son de la generación que dicen, a mí me tocó ser y ¡pam! Le pegaban. Cuando la responsabilidad era del papá y la mamá, pero no, que como estaban trabajando, usted queda a cargo de la casa y usted se hace responsable. Mientras la mamá estaba ahí en su tema de parto, la mayor, porque casi siempre era la hija, era la que cogían, usted se encarga de las cosas de la casa mientras mi mamá no está. Atendía al borracho del papá, atendía la grosería de los hermanos y todo eso. Entonces usted, a su edad, donde tenían que jugar con muñecas, estaba jugando con ollas, con sartenes, con bultos de ropa, con ir a pagar, ir a correr, ir al colegio, cocinar, que no era la etapa. Entonces claro, entonces ahora están a los 50 años o los 40 años, pero añorando una infancia, una pubertad que no vivió. A la iglesia nos van a llegar muchos jóvenes que van a estar en diferentes ciclos, porque hablo de ciclos porque va a depender de sus edades, ¿sí? Jóvenes que van a llegar aquí de 14 años, jóvenes que van a llegar de 17, jóvenes que van a llegar de 28, jóvenes que van a llegar a disposición porque usted no tiene otras responsabilidades. Y eso no quiere decir que usted no tenga una relación o no tenga un compromiso. Ese joven, ese adolescente, ese puberto está en esa
situación de identificarse y saber cuáles son sus prioridades. Y nosotros como líder lo que necesitamos, en vez de señalar y de hundirlo más para que se vayan, es ayudarlos y guiarlos y orientarlos para que se consoliden y a través de sus pensamientos puedan organizar y tener claro cuáles son las prioridades. Yo el otro día terminábamos le decía, yo tengo una lucha con mi hija en estos momentos por sus ocupaciones, ¿sí? Y las viví yo, incluso a nivel como el chispero venía al servicio, pero en términos del dinamismo y la actitud de compromiso y responsabilidad como antes, no era la misma, no porque uno quisiera, o porque uno no se levantara a orar, o no porque uno no se levantara a ayunar, sino porque hay unas responsabilidades que mientras usted no encuentra el punto de equilibrio, usted no va a poder decir, este es mi punto de referencia para poder rendir allí y para poder rendir allá. Para poder rendir a las dos formas sin que me sienta cansado o agotado, ¿sí? Y para las cosas exteriores, para absorbernos. Entonces, aquí había una persona que cada rato salía de un empleo y llegaba al otro, pero cuando llegaba aquí cansado, adolorido, se dormía, a veces ni llegaba. Entonces uno dice, bueno, en esos niveles es una bendición o se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque es que Dios no es el que va a tomar la decisión la tiene que tomar usted y yo, pero si yo que tengo más años en el Evangelio, o de pronto una madurez o un crecimiento, yo voy a poder enfrentar ciertas circunstancias de una manera y desde una perspectiva, una percepción totalmente diferente. Pero yo no le puedo decir a Michelle que lo haga de la misma manera cuando Michelle apenas está tratando de desenredarse entre sus tantas responsabilidades, ocupaciones y temas de interés, porque esa es otra cosa. No todos nos gusta lo mismo. Ustedes son adoradoras y yo creo que hay canciones entre las dos que ustedes a veces las cantan mucho y le dicen a mí no. Sí. En cambio de la una, ay, y uno ve que se siente más y dice, ay, esta es la cama, pero porque le llega más a esa persona. Y no quiere decir que no sea adorador, ¿sí? Solo que el interés para con la letra de esa canción no conecta con su espíritu en ese momento. O quizás con la situación que usted esté viviendo, porque hay canciones que son emocionales, entonces con la situación que usted esté viviendo en ese momento no conecta, entonces usted, su expresión, su sentir no va a ser el mismo, y eso no te hace ni menos ni más en cuanto a la labor o la función que estamos haciendo. Entonces, como liderazgo tenemos que aprender a identificar todas esas particularidades si queremos avanzar en lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Porque yo en algún momento le decía a uno de mis compañeros en el trabajo anterior, no es competencia, ni tampoco protagonismo. Pero aquí Dios nos ha traído a todos para si yo lo que tengo, Dios me trajo aquí para ponerlo en conocimiento de los que estamos aquí, yo por qué se lo voy a quitar. No, porque es crecimiento. En su relación con Dios usted ha aprendido cosas que yo no he aprendido. Ahora bien, usted tiene un llamado ministerial de adoración, ¿cierto? ¿Qué es la adoración? ¿Es que? ¿Cantar a Dios qué? Cantar a Dios. Humillarme ante Dios. O sea, ¿qué es la adoración? Adoración es el esa entrega al Señor. De poner una oración, de poder respetar ese amor, de poder cuando uno entrega amor, entrega oración, pues se lo se abre, es una entrega al Señor, una oración, una devoción, todo eso. Hasta la que la oración. La oración va más allá de que ahora abre los cielos y todo, es mover del Espíritu Santo, mover de todo.
¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se logra? La humillación. Humillarnos. Ok, entonces, para yo tener el concepto, algo me tuvo que enseñar el concepto. ¿Cómo llegó el concepto? Porque yo creo que antes de entrar al Evangelio, usted hablaba de canción. No voy a cantar. Pero ahora te preguntan qué es adorar, y algo te tuvo que enseñar qué concepto da lo que es adorar. ¿Cuál es la diferencia entre adorar y cantar? ¿O cuál es la diferencia entre alabar y adorar? Porque también hay una gran diferencia. Y no es que la una sea más poderosa que la otra. No. Todos los ritos que hacemos aquí, o momentos que se hacen en un servicio, todos son importantes. Todos son importantes. El problema es que cuando yo a esto le doy un nivel más alto de gloria y a esto le doy un nivel más bajo de gloria. Hay momentos donde ustedes pueden estar adorando, pero usted está adorando, están adorando, y el mover desciende en el momento que ella interviene. Y eso no quiere decir que todas las veces sean así. Y eso no quiere decir que la unción sea porque ella canta, o que los cielos se abran solo cuando Michelle canta. No, porque el Espíritu ve el corazón humillado. Y si hay uno o dos, toca primero al uno y toca al otro. Entonces usted puede traer en su agenda 4 canciones. Pasa mucho en las alabanzas. La alabanza, ustedes ven que hay momentos que uno está con una alabanza y uno se queda ahí. No es porque uno, y muchos allá cuando dirán, que no se sabe más alabanza. No es porque usted no se sepa más alabanza, es que usted en ese momento sintió en su espíritu que es ahí donde el Señor está orando. Es a través de esa adoración o esa alabanza que el Señor está orando. Entonces usted tiene que olvidarse de todo el glamour, del reporte que había estandarizado, de las otras canciones que había preparado, y quedarse solo en esa, porque en esa es donde el Señor está tocando. Con esa es donde el Señor está quebrantando. Con esa es cuando usted vio que la atmósfera cambió. Con esa usted vio que todo el mundo se paró y empezó a cantar o empezó a sentir. Entonces usted no se salga de esa atmósfera, deje que el Espíritu Santo siga cantando, siga orando, y usted repítale, dele 3 veces, 4 veces, todo lo que quiera, porque es esa canción o esa letra, ese pedazo es la que está llevando la sensibilidad al Espíritu. No, pero es que el protocolo, nosotros ensayamos esa. Olvídese del protocolo. Usted tiene que estar expectante cuando se movió. En qué momento la atmósfera se abrió, en qué momento el Espíritu descendió, en qué momento el que estaba jugando con el celular, el que estaba dormido, de pronto despertó y se conectó. No lo saque de esa atmósfera, quédese ahí. Es que ensayamos, quédese ahí, porque es a través de eso. Usted ya cantó otra y no pasó nada, pero si con esa, olvídese de la que sigue. El mover está con esa. Entonces quédese en esa atmósfera y déle la libertad al Espíritu, porque es ahí donde Él está orando. Esa fue la que abrió el portal, esa fue la que dio la dirección. Entonces no se salga de ahí. Y hay protocolos, sí, hay los protocolos, pero cuando el Espíritu Santo se mete, deje del protocolismo y avance. Entonces el Hijo se va, experimenta, hace todas sus ocupaciones, bailar, tomar, mujerear, de todo. Pero cuando se le acabó el moneda, cuando se le acabó la gracia, entonces tocó sobarse la cabeza y rascarse como Michelle. ¿Qué va a pasar ahora? Mire tal cosa, mire esta situación, no tengo para pagar el arriendo, no tengo para comprar mercado, la niña necesita leche. Mamá, ¿me puedes recibir? El hijo pródigo, después de que vivió, llegó a las profundidades de la situación, de verse justo hasta el punto de desear. Imagínense nosotros esa revoltura cuando nosotros
No sé a quién les han recogido agua más alguna vez en su casa, pero uno siempre tenía el baldecito caldecino que cuidaba los cerdos. Y uno echaba ahí todo lo que sobraba, ¿cierto? Frijoles, lentejas, pedazos de pollo, todo lo que quedaba, los huesitos, toda esa revoltura ahí. Imagínense ese joven ahí mirando eso y deseando incluso comerse eso porque no tenía para comer. Mirando a ver si sacaba la presita de pollo que tuviera más carnecita, que hubiese dejado ahí un niño malcriado que no quiso comer la comida, porque estaba harto de que le dieran pollo toda la semana en la casa. Tratando de escarbar ahí a ver si encontraba algo que le fuera útil para comer. Ese no es un punto que de nivel para cualquiera. Uno lo vive y lo padece cuando uno viaja, uno que problemas laborales, le ha tocado estar lejos de la familia. Váyase usted para otra ciudad, sus papás queden acá, sus familiares por acá, y usted allá extrañando todo lo de su casa. Los tiempos de la reunión, los tiempos de la pelea, los tiempos de todo. Y pasando allá sacrificio porque usted al menos sabía que llegaba a su casa, se quitaba las pecuecas y su mamá estaba ahí como sirvienta. Aquí está el plato de comida, la ropa organizada. Allá usted solo, le toca a usted lavar, le toca a usted cocinar, le toca a usted ser solo. Entonces no es lo mismo. Empieza usted con la añoranza de decir, mamá, cómo extraño mi casa. Y ahí sí como sentamos cabeza y decimos, regreso. Porque la ruta de regreso siempre va a estar establecida, siempre está ahí. Dios en Deuteronomio 30 nos da dos caminos, el camino de la verdad y el camino de la muerte y el de la vida. Nosotros somos los que tenemos que lograr encontrar ese discernimiento de parte de Dios, aunque Dios nos dice siempre escojan el camino de la verdad, el camino de la vida. Nosotros de caprichosos escogemos siempre el camino que no nos corresponde coger, para después darnos dolores de cabeza y echarme la culpa a los otros porque no me detuvieron, porque no me cohibieron, porque no me... Ahí sí es lo malo. Entonces, entender que debemos dejar ser, sin quitarle restricciones a las personas. Yo miraba las hijas de Kay Lewis, de cuántas críticas tendrán por fuera porque la hija se pone jeans con fleques aquí rotos, o porque la otra tiene yo no sé cuántos y se maquilla y se pone uñas postizas y todas las cosas, o porque la otra usa todavía su chorcito y la mamá sale con todo eso. Pues yo y mi hija se llama tal cosa o este lado, que ellos papás felices, Dios haciendo lo que está haciendo a través de ellos y los hijos viviendo su etapa. Eso sí, con una guianza de parte de sus padres hacia donde tienen que ir encaminados, porque el resto lo hace Dios, ¿cierto? Porque el problema de nosotros con las imposiciones es que logramos que usted aborrezca a Dios, que el hijo aborrezca las cosas de Dios, porque usted se lo quiso tomar como hacer tomar como el purgante, o el chico que no le gusta el remedio, usted a la fuerza. La segunda cucharada no se la toma porque no le gustó. Entonces, el mismo Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta y Él toca. Si usted le deja entrar, Él entra y cena con usted y lo llama amigo, ¿verdad? Pero Él no dice, voy a entrar a mi manera, a mi forma, y no. Entonces, nosotros debemos aprender a identificar, tanto como padres, como líderes, y aún desde las congregaciones, los diferentes grupos que van a ir conformándose, estas etapas de cada una de las edades, no todas están hacia la misma orientación vocacional. Y es allí donde la pastora, a través de la consejería y lo que o el liderazgo pastoral, a través de la consejería y lo que Dios le vaya revelando, se sienta con la persona y le dice, mira, hay que trabajar en esto, porque Dios me muestra esto y esto, ¿sí? Entonces ya depende de la persona si lo toma
ese consejo y lo adopta y hace el ejercicio para que sea transformado y sea el transicional, o si simplemente decide quedarse en esa postura o en esa posición. Pero va desde allí. ¿Por qué? Porque el Señor le muestra siempre a sus líderes lo que hay en cada, bueno, los que han desarrollado ese nivel también espiritual, ¿cierto? Porque no todos se mueven en ese nivel de gracias, no, porque ese es otro error que cometemos desde el liderazgo. Y matamos y lastimamos también a esa oveja, a ese corazón. Él es que Dios te lo está revelando porque quiere que tú entres a tratar con Él desde lo que ya tú conoces, donde va a ser efectivo lo que tú le vas a decir. Cuando una profecía te la entregan, cuando se hace creíble, cuando lo que te dicen conecta con algo que solamente tú sabes. ¿Sí? Él no tenía por qué saberlo, ella no tenía por qué saberlo. Entonces Dios le muestra a sus líderes cosas para que cuando esa persona llegue a esa persona, sepa por dónde va a atacar de raíz lo que tiene que atacar, lo que tiene que ser cortado de esa persona. Entonces, para que entendamos el desarrollo humano en el que nos encontramos, tenemos unas luchas, tenemos unos desafíos, tenemos unos conflictos, ¿sí? Tenemos unos conflictos internos. Tenemos presiones de grupo, presiones sociales, presiones familiares. Y tenemos que tratar de encontrarnos en ese momento. Hay personas que se agobian tanto que no pueden con la presión, que optan por suicidarse. Entran a depresión, entran a estrés, temas de ansiedad. Otros se refugian en drogas, se refugian por la presión y como no supieron o no tuvieron también alguien que les ayudara o les orientara correcta o debidamente, pues se pierden, se sumergen y hasta ahí llega la historia. El Espíritu Santo a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, conforme a su capacidad, nosotros debemos esforzarnos para rendir al máximo, con excelencia y reverencia, en lo que Dios nos entregó, ¿sí? Pero yo no puedo idealizar a una persona, Michelle. Yo no puedo decir, es que yo quiero ser como fulanita, porque es que su diseño no es como fulanita. Usted puede aprender de esa persona que yo le coloqué al lado. Usted puede aprender y darse el momento direccional, porque el discernimiento nos va a llevar a decir si es bueno o no es bueno, si me conviene o no me conviene, de esa persona, para usted seguir creciendo y fortaleciendo, porque Moisés, con toda la relación que tuvo con Dios, necesitó de un Aarón y de un Hur. Y todo lo vamos a necesitar. Alguien, un apoyo, alguien que nos motive, que nos ayude, que cuando estemos tristes nos escuche, es necesario, ¿sí? Pero yo no puedo decir y esforzarme y presionarme porque yo tengo que ser o alcanzar o llevar mi voz a un nivel donde lo tiene fulanita, porque yo primero tengo que conocer qué tipo y qué timbre de voz tengo, qué tipo de voz tengo yo y hasta dónde me es factible conforme a mi edad poderlo llevar. Ya no tengo problemas de la vista. Hace un año atrás, una enfermera me decía, no, le pueden colocar lentes. Yo entonces le decía, pero eso no le es perjudicial. Pues la madre lente, tema de cosas. Pero ella, otra amiga me decía, no, ya apenas está en un proceso de crecimiento, espérate hasta que ya cumpla los 18 años, que ya el cuerpo ha tenido un desarrollo más avanzado y ya ahí le haces el análisis para ver si puede ser factible esa opción, pero no lo hagas antes porque está en su proceso de desarrollo. Entonces, vuelvo e insisto con el mensaje de hoy. Es importante que tengamos presente todas esas particularidades en los diferentes liderazgos, que desde el escenario donde Dios nos ponga, tenemos que ahora, de no hacerlo, de no dejarla escoger, de no dejarla experimentar cuáles son las experiencias que esa persona va a tener, cuál va a ser el testimonio de esos aprendizajes que la persona va a tener. Porque hoy en día se dice mucho, es que usted no puede hablar de lo que no ha vivido. Bueno, usted puede, como padres,
tenemos que soltar el lazo, sin soltarlo del todo, pero soltar el lazo para que nuestros hijos puedan valorar lo que tienen en su casa. ¿Quiere ser oveja? O un día cualquiera póngalo y delegue tarea para que sea libre, para ver si en ese ejercicio el día de mañana la persona aprende a valorar este otro rol cuando usted está desde ahí. El 6 va a ser el mismo en todas las ocasiones, pero va a depender. Usted lo va a ver, depende de cómo coja el número. Si lo coge con la pata para arriba, usted va a decir que es 9. Si usted lo coge con la pata para arriba, va a decir que sí, pero es el mismo número. Va a depender de la perspectiva donde nosotros lo estemos mirando. Entonces, así mismo es la vida. Este padre dejó que su hijo fuera, experimentara, viviera y aprendiera. Cuando él regresó transformado. Cuando él regresó valorando. Cuando él regresó aprendiendo. Antes en su casa relajado, con todo ahí a la merced, él no estaba valorando, porque si hubiera valorado, pues no se hubiese cogido su chilo y se hubiese ido. Pero hay que dejar que nuestras ovejas se extravíen un poquito, hay que dejar que, ojo, vuelvo insisto, extraviar no es lo mismo que rebelión, ¿sí? Y hay que dejar que nuestros hijos y las personas que están a nuestra responsabilidad paguen el precio, vivan la experiencia que tienen que vivir para que nos den el valor, porque le estamos pidiendo que nos valoren, pero no le estamos dejando opcionarios para que ellos puedan aprender a valorar lo que tienen en su casa. El manto a mí no me hace más santo el hecho de que estoy bautizado, no me trae más responsabilidades, ¿cierto? Me asigna una responsabilidad primeramente con Dios, segundo con la congregación y tercero conmigo mismo, pero hasta ahí, porque en términos de responsabilidad congregacional, conforme a los tiempos, a las capacidades y a las disposiciones también que tenemos respecto al resto de las otras ocupaciones que tenemos. Entonces, sentar cabeza es necesario, pero no lo hace la persona porque tú se lo digas, sino por la experiencia. Y en esa experiencia es donde tú te vas a hacer más fuerte, más resistente y más aprendiz. Sean sus padres, servir una congregación, su pastor, su pastora, así como cuando usted tiene en el ámbito laboral un jefe que también le manda, ¿cierto? Le asignan tareas, a usted no le gusta, pero le toca hacerlo. Entonces, en todo lugar, en el colegio también tenemos autoridad, a donde vamos. Entonces es importante que aprendamos a ubicarnos en el lugar donde estamos y el que nos corresponde. Y recordar que en el ejercicio de Dios no es competencia, porque si no, Adán y Eva se hubiese puesto a competir entre ellos mismos. Y yo digo, voy a dar desde esas pequeñas grietas que se van generando, porque el enemigo viene a destruir, a robar y a matar. No viene a más nada. Eso y está buscando cualquier nombre, y nosotros ahí tenemos que ser entendidos en los tiempos, en las artimañas que Él está planeando para este tiempo. Iglesia es unidad, es comunicación, es armonía, es apoyo mutuo, es eso lo que Dios está. Entonces es la invitación en esta mañana a través de la palabra del Señor. Sentemos cabeza ya de los errores, de todas las cosas que hemos vivido, de cuántas veces hemos caído, y avancemos hacia lo que Dios quiere hacer. Y para todas aquellas personas que nos están viendo en las redes sociales en estos momentos, no eres menos porque alguien lo dijo, eres menos porque tú te lo crees. Así que avanza en lo que Dios te entregó, en lo que Dios te ha demandado, en lo que Dios te ha dicho, y avanza. Vamos a tener oposiciones, vamos a tener situaciones difíciles, todas las que sean, pero no te detengas, porque la venida de Cristo está cerca y Él quiere que nosotros simplemente podamos estar en esa lista de aquellos que fueron escogidos para estar con Él en la eternidad. Así que avanza, no te quedes, no te rindas, y aprendamos que de cada caída hay un aprendizaje.
de cada error, de cada situación que no nos dio los resultados que deseamos, siempre hay algo que aprender y eso es lo que nos invita a la palabra de hoy, a sentar cabeza. Dios les bendiga, iglesia. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Reina, gloria a Dios. Vamos a orar. El que trajo su ofrenda la puede depositar en el alfolí, amén. Vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, le damos gracias, bendecimos tu palabra una vez más, bendecimos las manucadoras y las que no puedan dar, Señor. Padre, presento a cada persona que hoy te permitiste a través de esta sintonía, Señor, a través del fácil, Señor, estar conectados, Señor. Gracias, bendigo su vida, bendigo su familia,